Muy buenas tardes. Antes de iniciar con esta charla, quiero agradecer la invitación que me hace la Univim a través de su rector, el maestro Alejandro Bustos Aguilar, y por supuesto de la doctora Ana María Martínez Cabello, directora académica de la propia institución. Me disculpo por no poder estar ahí con ustedes, mis actividades laborales me lo han impedido. Sin embargo, para mí pues es un privilegio el que me hayan invitado a este importante evento que organiza pues una institución que ya con un trabajo muy sólido, con una trayectoria muy amplia dentro de nuestro estado, el estado de Michoacán. Muchas gracias. Yo voy a hablarles un poquito del contexto y alcances de la educación virtual. ¿Cuál es el escenario? Pareciera ser, como dicen los amantes de la tecnología, que este ha sido el elemento que ha acompañado al hombre a lo largo de todo su proceso civilizatorio. Hemos transitado del arado de madera al molino de viento, de la máquina de vapor a los sofisticados vehículos que nos transportan hoy en día, de la sociedad oral a la escrita, de los medios eléctricos a los medios electrónicos. Aspectos que parecen formar parte de una evolución natural derivada de la capacidad del hombre por transformar el mundo que le rodea, pero sin embargo, encierra un significado verdaderamente importante, en tanto ha contribuido a modificar la percepción y la forma de organización de las diferentes etapas por las que ha atravesado el ser humano en distintos contextos civilizatorios. En la galaxia de Gutenberg, de Marshall McLuhan, se traza este principio de evolución a partir de los determinantes dados por el avance tecnológico. Para él, por ejemplo, el hombre de la sociedad escrita es aquel que percibe el mundo de manera lineal. Todo tiene un origen y un fin. Contrario a la visión que nos proporciona hoy en día los medios electrónicos, que nos conducen a pensar en forma multifuncional. No hay un origen preciso ni un fin determinado previamente. De ello, nuestro autor derivaría que los grandes cambios sociales se originan con la evolución de la tecnología, con lo que por supuesto otros autores no estarían tan de acuerdo, pero que sin embargo es una teoría que abre una interesante perspectiva para la comprensión de la evolución del Homo sapiens. Más aún, hoy nos enfrentamos con eso que los tecnólogos llaman realidad virtual. ¿Cómo modifica este escenario nuestros marcos de percepción, de relaciones sociales, de vivencias y expresiones netamente humanas? La física nos ha enseñado que lo virtual está relacionado con algo no real, con lo simulado, con algo que no tiene un objeto concreto donde depositarse. Pues no es un cuerpo, no ocupa un lugar en el espacio, no es algo que podamos aprender por medio de nuestros sentidos. Esta realidad virtual se nos presenta como algo que tiene apariencia de verdadero, pero que no lo es tan solo algo que nuestros sentidos captan como una representación, como una simulación de la realidad sensible y que, sin embargo, durante las últimas décadas ha modificado nuestra manera de relacionarnos o bien de interactuar con los objetos. Realidad virtual que va permeando en ámbitos tan complejos como la medicina a través de la robótica, las matemáticas, la astronomía, de las ciencias sociales como el derecho, la psicología o la educación, y en fin, a los distintos campos del saber científico, pero también del cultural. ¿Quiénes de nosotros no ha visitado el Louvre o el Museo del Prado en Madrid, empleando los desarrollos que se han realizado a través de la realidad virtual, sin moverse del lugar físico que en realidad como organismo ocupa? Este hecho, que nos guste o no, va siendo una constante en el entorno social que nos envuelve, ha ido, como lo señalábamos, permeando distintos escenarios y el educativo no es la excepción. Desde el preceptor de Rousseau en su Emilio o de la educación propia del siglo XVIII, a la escuela nueva con su consecuente masificación derivada de las necesidades tecnológicas y productivas del siglo XIX, han transcurrido varios siglos. La escuela, tal y como hoy la conocemos, sin embargo, también ya tiene una larga historia que contar. Por ella han transitado destacados profesores y catedráticos, se ha agrupado el saber en disciplinas y especialidades, siendo el libro el invento que permitió acercarse al pensamiento de los grandes autores, cuya comprensión iba acompañada sin duda de aquellos cuya vocación era enseñar.
El recinto escolar ha sido por varios siglos el centro privilegiado del saber, trazado en forma de pensamiento lineal propio de la revolución de la escritura señalado por McLuhan. Su función social ha sido cumplida cabalmente a lo largo de diferentes etapas históricas, brindando a la sociedad educandos y profesionistas capaces de insertarse en un mundo que se iba transformando y al que aportaron sin duda sus conocimientos para abrir nuevos cuestionamientos y nuevas teorías, o bien cumplir con las funciones sociales propias de cada profesión. La escuela, entendida en este contexto amplio, parece que de pronto se detuvo en el recinto. Mientras tanto, la tecnología, para bien o para mal, atrapada por los grandes negocios planetarios, iba transcurriendo presentando un avance vertiginoso, apoderándose de los gustos, las preferencias, las necesidades, desarrollos en el que aún no acabamos de comprender un modo tecnológico cuando ya ingresa otro en el mercado y en nuestra vida cotidiana. Se va asumiendo de manera sorpresiva sin darnos tiempo de detenernos a pensar en la forma que va transformando nuestra existencia. Y es aquí donde la educación vuelve a ser una de las protagonistas de la historia, como lo fue con la creación de la escuela con convenio en el surgimiento de los estados nacionales y posteriormente con la escuela nueva en el avance civilizatorio de Occidente. Ante el embate de los desarrollos tecnológicos, el ámbito educativo ha tratado ya desde el siglo pasado de incursionar para darle un sentido y significado a nuevas realidades. Las y los educadores vamos en una carrera contra el tiempo que nos permite incursionar en la realidad líquida de Bauman, en una trayectoria que nos conecte con el pensamiento multifuncional que prevalece en nuestro tiempo y que nos permita potenciar los saberes y prácticas de las y los estudiantes. No queremos y no debemos renunciar a esta misión que nos es propia. Perdón. Y es aquí donde inicia la aventura de la educación a distancia. Primero, y de acuerdo con su contexto, con materiales enviados a los hogares a través del correo postal para llevar a cabo cursos cortos y de capacitación durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y bajo la necesidad de contar con trabajadores capacitados para desempeñar sus labores en una incipiente industria. En la educación escolarizada inician los sistemas abiertos o semipresenciales y a la vuelta de la década incursiona la educación asistida por medios tecnológicos que buscan abandonar el recinto escolar para abrir nuevas posibilidades al hecho educativo. A partir de este momento y casi de forma paralela comienza la reflexión, el análisis y las propuestas sobre cómo llevar a cabo procesos formativos con el uso de las ponderadas TICs. Autores diversos, como son los educadores, los pedagogos, los tecnólogos incluso, han trazado propuestas muy consistentes en esta materia. La apuesta sin duda es cómo lograr educar en un sentido amplio sin la presencia protagónica del docente, figura emblemática e históricamente fundamental del binomio enseñanza-aprendizaje en el marco de un salón de clases sin butacas y sin útiles escolares. En suma, hacer realidad el hecho educativo en un entorno virtual. A la fecha esta modalidad no escolarizada, como la denomina Anuyes, también tiene ya un importante camino recorrido. En ese sentido, citando a García Arieto, se abren comillas. Los factores más destacados que han provocado el nacimiento y posterior desarrollo de la enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia han sido los avances sociopolíticos, la necesidad de aprender a lo largo de la vida, la carestía de los sistemas convencionales, los avances en el ámbito de las ciencias de la educación y las transformaciones tecnológicas. Cierro comillas. Modalidad, en consecuencia, que ha ido caminando de la mano del avance tecnológico y de las comunicaciones. En la genealogía de esta modalidad, los autores coinciden en señalar una trayectoria que inicia con el texto impreso, seguido de una serie de elementos tales como las tutorías, apoyo telefónico, radio, televisión, audiocassette, videocassette, educación asistida por computadora, audioconferencia, videodisco interactivo, enseñanza multimedia, diseño de materiales didácticos, correo electrónico,
videoconferencia grupal, web, videoconferencia por internet, celular, para llegar a la realidad virtual. Su fundamento es la inmediatez, la agilidad. Se trata de una educación mediada, ajustada a la evolución de los medios, cuya instauración data ya de mediados del siglo pasado y que ha ido caminando a la par de nuevas teorías del aprendizaje que ponderan la actividad, el aprendizaje a lo largo de toda la vida para comprender y poder enfrentar un contexto social y productivo complejo que requiere más analistas simbólicos para el trabajo con redes y herramientas informáticas que rutinario propio de la segunda revolución industrial. Hoy, de acuerdo con cifras del 2011, la educación se enfrenta al uso de más de 2.100 millones de usuarios de Internet, de los cuales el 36.2% son de América Latina, al acceso a información proporcionada por 555 millones de sitios web, al diseño y establecimiento de redes y venta de servicios personales cuyo incremento en nombre de dominio asciende a 220 millones. A la actualización de noticias y relaciones sociales a través de las redes, de las que para el 2011 Facebook contaba con 800 millones de usuarios, de los cuales 350 millones se conectan a través de celulares o tablets y diferentes dispositivos móviles, y a la difusión de contenidos diversos en 225 millones en cuentas en Twitter. Se bajan aproximadamente 8.868 videos en MTV Music Awards. En tanto, WhatsApp gestionó en el mismo periodo 1.000 millones de mensajes en un solo día y se enviaron 2.600 millones. El mundo activó 5.900 millones de líneas móviles, de las que el 85% dispone de un navegador web y el 88% de tráfico de información que se realiza vía web tablet. El escenario no es halagador para una educación encerrada en el recinto escolar, pues el mundo afuera se está moviendo. Las instituciones de educación superior sin duda están haciendo un gran esfuerzo por innovar e incorporar nuevas profesiones que tengan congruencia con estas nuevas realidades, y es innegable que la educación a distancia, virtual o en línea, va logrando un papel preponderante. ¿Por qué decimos esto? Porque la educación asistida por los medios informáticos y de comunicación permite de pronto al usuario moverse en el marco de un pensamiento multifuncional. Se trabaja y consulta al mismo tiempo más de 5 páginas en Internet donde podemos abonar a la información que se requiere para concretar una idea o hacer una propuesta. El asunto aquí es aprender a discriminar y buscar lo que signifique y aporte al tema que nos interesa. Por otra parte, esta modalidad imprime su sello en estas tendencias al propiciar las multitareas que van permeando en la conciencia colectiva propias de un contexto sociopolítico que favorece los trabajos temporales en detrimento de las exigencias de los derechos laborales y que conducen a los jóvenes a la movilidad, con el consecuente detrimento de un horizonte seguro y con certidumbre. La rapidez, la agilidad en la obtención de nuevas informaciones que les permitan adaptarse a escenarios cambiantes es la constante. La ciberseguridad, el manejo de datos, la nube, el análisis cuantitativo de datos o regresiones, la inteligencia artificial, diseño y desarrollo de metadatos son los empleos más demandados en 2019, así como los servicios de consultores externos y el análisis de servicios justo a tiempo que ofrecen las corporaciones y al que muchos jóvenes hoy en día aspiran. ¿Cómo responder desde lo educativo a este escenario? Es un hecho y reclamo de muchos docentes que nos estamos enfrentando a un escenario en el que las y los estudiantes han incorporado la tecnología como parte de su vida cotidiana y relaciones sociales, y desde luego que nos preocupa que nos rebasen en el dominio de las mismas. La facilidad con la que tienen acceso a datos, a información, a conocimientos, los hace o hace a los jóvenes transitar en esa realidad líquida que fundamenta su actuar
en una cultura de la interacción, en la inmediatez y en la personalización, y para lo cual el espacio escolar no les significa, y ante lo que señalaría Duarte, se les dificulta adaptarse a la enseñanza tradicional. El reto es aprender a crear ambientes que favorezcan el aprendizaje que comúnmente los estudiantes realizan fuera de la escuela y exige un esfuerzo por comprender los diferentes estilos de aprendizaje que cada estudiante tiene para apropiarse del conocimiento, visual, auditivo o táctil. Roiseco y Belmar en el 2015 señalarían que el uso de las TIC han permitido el desarrollo de 4 competencias en nuestros estudiantes. Se abre cita. Instrumentales, de ofimática, entornos web, sistemas operativos. Instrumentales generales, lectora, escritora, síntesis, acceso a la información, comunicar ideas. Interpersonales, habilidades para entablar relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en equipo, disposición para compartir información, sistémicas, condiciones para el aprendizaje, el liderazgo, la adaptación a nuevas situaciones, a otras culturas, contextos y habilidades para investigar. Cierro comillas. Competencias que podemos apropiarnos para que a través del Learning Management System o LMS se lleven a cabo desarrollos y diseño de entornos virtuales, EVA, como espacios fundamentalmente formativos. El centro, tal como lo han planteado los teóricos desde el inicio de esta modalidad en el mundo, así como anteriormente pedagogos y psicólogos educativos, es poner en el centro de nuestro actual estudiante y lograr a través de estas herramientas ambientes de colaboración y distribución de conocimientos en la red. Ello implica nuevos saberes y prácticas. No basta con conocer la propia disciplina. El pensamiento del docente requiere ser también multifuncional. Requiere también generar competencias en el manejo de la red y de los entornos y ambientes virtuales, trazando nuevas metodologías y en el aprendizaje como vehículos que logren dar un nuevo significado y sentido a nuestros estudiantes sobre la importancia de la escuela como centro de donde emerge el conocimiento. Muchas gracias. Dejo a la doctora Ana mis datos por si surge algún cuestionamiento respecto a lo que aquí pudimos, pues no charlar, lamentablemente, pero sí exponer ante ustedes. Espero no haberlos cansado. Les agradezco muchísimo su presencia y reitero pues mi agradecimiento a la Univim por esta invitación. Muchas gracias y que tengan todos ustedes muy buen día. Hasta luego.